Buenos días a todas, a todos. Hoy jueves 6 de agosto de 2020. El tema que nos ocupa el día de hoy es seguridad, ética y buenas prácticas digitales. Está con nosotros la maestra Mari Carmen Hernández Cervantes. Ella es ingeniera en computación, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió un máster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación y una maestría en tecnologías avanzadas en la educación. Fue alumna del programa del Institute for Emerging Leadership Online Learning de la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha colaborado tanto en gobierno como en la iniciativa privada. Trabajó por más de 13 años como administradora de proyectos de educación a distancia en la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México en México. Actualmente es coordinadora de planeación y seguimiento del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. Ha participado como coordinadora del Diplomado Internacional en Formación de Líderes en Educación a Distancia, en colaboración con CREAT, inspirados en el programa de la Universidad Estatal de Pensilvania y en Online Learning Consortium, donde también participó como asistente. Como docente de educación superior y posgrado, ha impartido asignaturas de tecnologías de Internet, redes y seguridad informática para diferentes universidades públicas y privadas. Bienvenida, Mari Carmen. Adelante. Hola, muy buenos días tengan todos. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la presentación. Pues yo les voy a hablar del tema justamente de seguridad, ética y buenas prácticas, aunque no exactamente en ese orden. Vamos a tener un orden un poquito diferente justamente, pero vamos a ver cómo nos vamos a organizar para que vayamos como un poco de menos a más. Hay cosas que podemos pensar que son un poco técnicas, entonces justamente es lo que pretendo, ¿no? De que no sea algo tan pesado y que justamente nos ayude muchísimo en nuestras clases. Bueno, para la parte de ética me gustó empezar con esta parte que creo que todos conocemos, es un tríptico que nos habían dado en algún momento por ahí, en donde vienen algunas prácticas, digamos, y antes había salido en una página de Valor UNAM, algunas también de estas, pues de estas sugerencias que debemos de tener justamente al desempeñar nuestras labores en la universidad. En cuanto a la convivencia pacífica y respeto a la diversidad cultural, étnica y personal, creo que aquí no hay pues mucha duda en que nosotros debemos de convivir pacíficamente, y esto también se puede trasladar, y eso es una parte importante. No solamente es pensar en esto cuando nosotros estamos presencialmente frente a otras personas, sino que también debemos de tener una convivencia pacífica, tranquila, en paz, cuando nosotros estamos hablando con otras personas a través de medios electrónicos. Entonces, por supuesto se pueden dar debates, por supuesto podemos tener diferentes puntos de vista, pero siempre tratando de ser muy cordiales en cómo nos expresamos, y esto sí debe de estar muy bien especificado en las reglas, por ejemplo, de una clase. Cuando nosotros vamos a participar en un debate debemos de poner lineamientos, y finalmente quien los tiene que poner es el profesor. Entonces hay que tratar de tener respeto a las ideas de los demás, establecer un código, digamos, entre el grupo que estamos manejando, y obviamente vamos a saber que los códigos pueden no ser los mismos en cada uno de los grupos que nosotros vamos a tener. Incluso cuando estamos dando una misma asignatura, si tenemos varios grupos, sabemos que la gente es distinta. Tenemos casos a veces muy específicos que debemos de tomar en cuenta. Entonces, aquí la recomendación sería poner lineamientos al grupo para que ellos sepan cómo va a ser la convivencia que nosotros vamos a poder tener, y siempre manejarnos con respeto. Igual, en la parte de igualdad hay que tener muy en claro que no podemos discriminar a nadie, ni por sus pensamientos, ni por cómo viste, ni por cómo se expresa. Por supuesto, eso es algo inadmisible. Tenemos igualdad de oportunidades, y muchas veces los alumnos se pueden quejar: oiga, maestra, es que yo estuve levantando la mano y nunca me hizo caso.
Entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos manejando, por ejemplo, como ahorita un sistema de web conference. Hay algunos sistemas que tienen para levantar la mano, debemos estar atentos. Entonces, se van a ir agudizando nuestros sentidos, si es que ahorita no están, de que podemos estar en varias cosas. Estamos hablando, estamos viendo tal vez el chat, estamos revisando si nadie tiene alguna duda, si no está levantada una mano, y hay que tratar de dar a todos las mismas oportunidades. Cuando tenemos grupos muy grandes, esto puede ser un poco complicado. Entonces, hay que tratar de que nosotros podamos dar también tiempos a todos nuestros alumnos para que puedan ir participando y si no, hacer algún tipo de dinámicas que lo puedan hacer, por ejemplo, en equipos. Debemos de tener una mente abierta para todo el tipo de pensamiento que tengamos en el grupo. A veces no es muy recomendable tratar ciertos temas en específico, pero es como nos dicen, ¿no? No hables de religión, no hables de fútbol. Yo incluso le he agregado ahí, no hables del sistema operativo de tu teléfono celular, porque también muchos dicen, no, es que a mí me gusta Android. No, es que yo soy iPhone. Bueno, no vamos a llegar a ningún tema. Pero hay veces que nosotros mismos tenemos una asignatura que de por sí es de un tema polémico. Entonces hay que saber dejar expresar a todos, a los alumnos, pedir ese respeto también para las ideas que nosotros vamos a exponer y no limitarlos a que puedan tener, por ejemplo, algún tipo de expresión. Simplemente se va a escuchar, se puede debatir, se va a tratar con respeto y ahí se va a quedar. Debemos también atender a esta parte de que nosotros tenemos derecho o no de creer en una religión, o probablemente no en una religión exactamente, pero sí en algunas ideas que pueden ser, digamos, como espirituales, y que alguien lo puede incluso trasladar al salón de clases. Se respeta, se puede escuchar, simplemente lo que no vamos a hacer es pues criticar acerca de lo que pueda decir alguien al respecto. Debemos de manejarnos íntegra y honestamente en la parte académica, y esto tiene varias aristas. Una es cuando estamos dando nuestro curso, tal vez estamos exponiendo, y la otra es en el material que les vamos a dejar a los alumnos. Seguramente por ahí tal vez hayamos ya creado material ex profeso para nuestra clase, o bien estamos curando contenidos, y son cosas muy distintas. Una cosa es que yo me siente y empiece a escribir todo el contenido de mi asignatura y yo les comparto ese contenido por diferentes medios y a través de diferentes tipos de entregas. Puede ser un archivo, puede ser una presentación, puede ser un video que yo haya hecho o puedo estar haciendo una serie de podcast. Entonces, yo puedo estar hablando y aportando de mi experiencia. El curar contenidos es, yo voy a buscar contenidos de terceros y les tengo que dar también, pues, todo el crédito que merecen de esos contenidos. Entonces, los voy a emplear en mi clase para poder ejemplificar, y esto puede ser que vayan y consulten un libro, pero también puedo yo encargarles que vayan a un sitio web, que vean una ponencia, que vean un sitio, por ejemplo, en YouTube, un video que no es, por supuesto, mío, y entonces yo estoy ahí curando contenidos de terceros para poder hacer una estructura de mi materia y poder enriquecerla con probablemente mis exposiciones. Entonces, en esta parte también debemos de ser muy honestos y decir, no es material mío, está basado en el material de tal persona, y no tomar esos créditos. Y también entiendo que muchas veces cuando nosotros lo escribimos, es la preocupación de muchos profesores decir, no quiero que mis contenidos se vayan a publicar en internet porque me los van a robar y no tengo yo pues ahorita los derechos, ¿no? Es muy razonable muchas veces pensar eso, y hay también igual, siempre hacer lineamientos, por favor, los apuntes son solamente para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Incluso, como mencionaron, saben, estuve yo trabajando en la ahora extinta CUAED, y lo que se hacía muchas veces era recomendar a cada una de las facultades
que apoyaran a los profesores que hacían contenidos para que se pudieran registrar, y entonces se les da un número de ISBN, se registran y se dan sus derechos de autor. Por supuesto, los derechos morales siempre van a ser de la persona que los creó y los patrimoniales se quedan en la UNAM, pero finalmente estamos también ayudando en esa parte a que los contenidos se queden y se reconozcan como parte del profesor. Esto viene a la par de lo que dice reconocimiento y protección de la autoría intelectual. Tanto hay que tratar de reconocer lo que nosotros estamos haciendo. Si alguno de ustedes alguna vez ha desarrollado contenido para una asignatura, un curso, lo que sea, no es sencillo, es bastante laborioso, nos emplea muchísimo tiempo, y yo creo que sí tiene que ser reconocido, no solamente de la parte económica, sino también con la parte de la autoría intelectual. Y esto va a ser igual si hacemos un libro electrónico, si creamos una página, si hacemos un video, todo eso puede quedar ya protegido si, si nos apoyamos justamente en hacer pues el proceso de reconocerlo legalmente. También ahora hay una parte de responsabilidad social y ambiental que es muy importante, porque ya nos estamos manejando en situaciones completamente diferentes a las que estábamos probablemente hace un año. Y hemos visto también que ha habido una parte, pues en este comportamiento diferente que tenemos durante esta contingencia de salud, en donde nosotros hemos visto, por ejemplo, que al no salir tanto con el coche, finalmente no estamos yendo a las oficinas en el caso de la UNAM, o vamos muy esporádicamente, pues se ha bajado muchísimo también lo que es el tráfico, ya no tenemos tal vez tantas horas en el desplazamiento, o incluso pues el ambiente ha estado un poco más limpio. Entonces todo esto conlleva a tal vez tener diferentes prácticas, y sobre todo que ahora estamos apoyados con el uso de medios electrónicos, probablemente tengamos un ahorro pues en lo que es el papel, en lo que es algún tipo de pues, por ejemplo, combustible para desplazarnos, etcétera. Y tal vez en algún momento vayamos viendo que esto conviene integrarlo, incluso cuando regresemos a las clases presenciales, si es que realmente regresamos a una normalidad en un periodo corto, digamos. Entonces, en un mediano plazo vemos que algunas de estas prácticas que hemos aprendido nos ayudan, sería muy bueno también reflexionar de qué debemos de dejar e incorporar ya de forma definitiva a nuestras clases, como es el uso, por ejemplo, de plataformas para no estar recibiendo pues cuestiones que estén ya impresas en papel, ¿no? Trabajos, proyectos, etcétera. Ya vamos a ver que lo podemos tal vez recibir también de otra manera. En la parte de objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones académicas, yo les comento, por ejemplo, en mi caso, algo que a mí me ha funcionado es que cuando yo califico, trato de no ver, cuando los alumnos mandan algo en portadas, que viene su nombre, etcétera, yo me la salto, no quiero ver quién es, y empiezo a calificar. Seguramente ya ustedes en este punto que ya han tenido una experiencia trabajando a distancia, se habrán dado cuenta que ustedes empiezan a reconocer cómo escribe, la forma obviamente en la que redacta, se expresa a alguien, y dicen, seguramente este formato es de tal alumno. Sin embargo, hay que tratar como de olvidar un poco eso y de ser muy objetivos. ¿Está pidiendo el profesor una actividad de aprendizaje? Vamos a ver si la está cumpliendo el alumno. Es también muy útil utilizar rúbricas y que el alumno sepa cómo le vamos a calificar. Entonces, si yo voy a pedir por ejemplo, una actividad en donde el alumno tiene que hacer un video, entonces le tengo que decir cómo debe de estar ese video y cómo lo voy a calificar para que no haya una sorpresa al final de, es que no saliste a cuadro, pero es que no decía que saliera a cuadro, sale mi voz y a mí no me gusta cómo me veo en la cámara. Y entonces, no, bueno, pero es que como no saliste en la cámara, entonces 2 puntos menos. Pero eso no estaba especificado en la actividad, entonces ahí podemos entrar en un debate. Tratemos de hacer lo más claro posible todo lo que le vamos a solicitar al alumno para que no haya dudas y que incluso él pueda tener
como una lista de decir, ah, esto ya lo cumplí, aquí tengo 2 puntos, esto también lo cumplí, aquí son 3 puntos, y así vaya haciendo y él vea más o menos va a ser su calificación. Si lo entregó y nunca lo revisó, es responsabilidad de él, pero nosotros le estamos dando esa herramienta y nos ayuda a ser también muy objetivos a la hora de calificar. No porque lo entregó muy bonito, perfectamente presentado, pero el contenido no está bien, le vamos a poner una buena calificación. Es que se esmeró mucho en hacer el video y tiene una superproducción, pues sí, pero lo que queríamos realmente saber que el alumno aprendió, no lo está cumpliendo. Entonces hay que ser muy objetivos. También, aunque ahorita estamos utilizando muchísimo lo que son nuestros propios recursos, hay que tener esta parte del cuidado, uso honesto y responsable del patrimonio universitario, porque a final de cuentas nosotros trabajamos en la universidad y debemos hacerle un uso adecuado a todo, incluso al nombre de la misma UNAM. Y esto yo también siempre lo entrelazo un poco con la parte de la autoría intelectual de los contenidos, porque en otros casos, afortunadamente, hasta donde yo sé, la UNAM no ha tenido algún tipo de problema con esto. Más bien, sí he sabido de casos en donde sí se han robado material de profesores de la UNAM, pero si en algún momento se diera cuenta alguna editorial o alguien de que su material está siendo utilizado y demandara, no nos va a demandar a nosotros, va a demandar a la UNAM. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto y siempre hemos tratado de trabajar con esta idea de que estamos trabajando con los contenidos y no son de nosotros, hay que darle el crédito tal cual debe de ser y citar en la medida de lo posible. La parte mala es que la ley, como luego se presta mucho a interpretaciones, hay gente que dice, no, es que se puede copiar hasta un 30% de un libro, por ejemplo. En realidad no es así. En realidad esto puede ser muy debatible y siempre vamos a tener que citar correctamente nuestras fuentes. Entonces, tratemos de que en lo que nosotros hagamos no metamos en líos a la universidad. Yo creo que eso es lo mejor, porque el lío probablemente sí vaya con nosotros, pero estamos dañando finalmente la imagen y la credibilidad de la UNAM. Hay que actuar con transparencia en el uso de la información y los recursos públicos de la universidad. Aquí puede que aplique para lo que nosotros estamos haciendo a distancia ahorita. Puede ser que nosotros debamos de también manejarnos con transparencia desde el inicio, por ejemplo, también en cómo vamos a calificar, en qué es la información que le estamos dando al alumno y también, pues, si estamos realmente dando la clase y atendiendo al alumno de las dudas que nos están, pues, llegando. Ahorita puede ser que ya estemos pues utilizando una plataforma y entonces todo está llegando a la plataforma. Si se han podido dar cuenta, hay veces que la plataforma nos da más información de la que nosotros teníamos en un salón de clase. Entonces, sabemos si entró el alumno, a qué hora entró, cuánto tiempo estuvo conectado, pero vemos ya cuando estamos revisando toda la actividad del alumno que solamente vio algo o que entró y nunca hizo nada. Y entonces decimos, bueno, pues nunca hizo nada o estuvo en la clase de la web conference, por ejemplo, pero como nosotros tampoco hicimos alguna actividad para ver si estaba atento, entonces no sabemos si realmente nos puso atención. Entonces todo esto va a contribuir a que probablemente nosotros tengamos ahí que hacer algunas estrategias, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, estrategias de enseñanza para que nuestros alumnos estén atentos, que puedan contribuir en la clase. Nosotros no vamos a estar nada más participando como los activos, digamos, de esta interacción, sino que los alumnos también deben de participar y utilizar varias de las herramientas. Por ejemplo, aquí en Zoom podemos hacer grupos más pequeños cuando tenemos una audiencia un poco grande, como ahorita la tenemos, y entonces podemos hacer grupos pequeños y hacer dinámicas, trabajen en equipo esto y hagan esto y entreguen tal resultado. Entonces, eso lo podemos hacer sin ningún problema, pero hay veces que no nos dan en las capacitaciones este tipo de tips. Entonces, ya sabemos utilizar Zoom, pero tal vez no ya con las estrategias de enseñanza
que serían las mejores. Entonces, yo les recomendaría que ustedes traten también de ser autodidactas. Una de las cosas que me parece maravillosa de la educación a distancia es que como alumnos aprendemos a ser autodidactas. Entonces, también ahora como profesores podemos nosotros tomar ese papel activo y estar documentándonos acerca de nuevas estrategias, de lo que salió en la plataforma y qué es lo que nos permite hacer para tener clases más dinámicas. Finalmente, la privacidad y protección de la información personal la voy a poner como que nosotros tenemos información personal del alumno. Muchas veces recabamos información del alumno, tal vez en un cuestionario, pero simplemente las calificaciones ya es una información personal, su nombre completo. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos esto y sobre todo si vamos a grabar las sesiones, hay opciones que permiten, por ejemplo, no sacar el nombre de los alumnos. Entonces, si vamos a tomar una fotografía, que no salgan tal vez los nombres de los alumnos o que no la publiquemos en nuestras redes sociales porque no tenemos el permiso tal vez de ellos. Entonces, todo lo que nosotros queramos hacer con el material que estamos generando en esa clase, sí los alumnos deben de estar enterados que se va a grabar, cómo se va a tratar, si lo vamos a poner, por ejemplo, público, o si vamos a tomar una foto y lo voy a poner en mis redes sociales y también está público, o aunque esté restringido, pero ellos deben de saber qué estamos haciendo con el material donde su imagen o su nombre está saliendo. Es muy importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Entonces, básicamente yo lo resumiría un poco en esto. Hay que ser respetuosos, amables, íntegros, puntuales. Si les decimos la clase es de 9 a 11, a las 9 en puntito empezamos. Es una parte también de la educación de los mismos alumnos. Hay que ser imparciales. No tengo preferidos, no porque me lo entrego un minuto antes es más responsable el alumno. No sabemos en realidad lo que lleva a un alumno a hacer una actividad o no hacerla. Y eso puede ahorita, en estos momentos, todavía con más razón, tener muchas más posibilidades de que no entreguen cosas o no asistan por motivos de salud, porque ellos están bien, pero un familiar lo tienen que cuidar, etcétera. Entonces, sí hay que ver eso y eso nos lleva a que tenemos que ser muy empáticos y muy objetivos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les diría, hay alumnos que no les gusta salir en la cámara, pero yo he conocido a profesores que tampoco les gusta salir en cámara. Entonces, si no quieren salir en cámara, tratemos de respetarlo, pero sí, entonces va a ser muy conveniente que si tenemos en un grupo este tipo de situación, pues entonces les decimos vamos a hacer varias dinámicas para que todos estén participando y sabemos entonces a través de esa dinámica que van a estar atentos, que me están entregando algo y que yo puedo trabajar con ellos. Hay que también trabajar en equipo con los alumnos, no es yo estoy aquí y ustedes están allá, es trabajar en equipo y colaborativamente entre todos. Una de las cosas que también pueden o podemos hacer, que a mí me ha funcionado, es, por ejemplo, cuando vamos a entregar, cuando pedimos una actividad de aprendizaje, podemos decir, bueno, como sabemos que todos tenemos todos los estilos de aprendizaje, pero hay uno que está más desarrollado. Yo, por ejemplo, soy kinestésica, pero alguien puede ser auditivo, alguien puede ser más visual, etc. Entonces, lo que es recomendable a veces es, vamos a entregar tal actividad. ¿Me puedo entregar esta actividad con todo esto que les estoy yo encargando? Pero pueden entregar tal vez un video o una infografía o pueden entregar un texto y les vamos poniendo las características. También pueden tal vez en este momento pensar, no, o sea, va a ser muchísimo. No nos pongamos tampoco cosas que son, pues sí, que nos llevan una carga de trabajo muy, muy pesada. Hay cosas que también podemos automatizar. Entonces, si conocemos algunas de las herramientas, vamos a ver que si les dejamos ver un video de YouTube, hay algunas herramientas que nos permiten a nosotros ir poniendo durante el transcurso de lo que corre el video algunas preguntas. Y entonces ahí les vamos preguntando y al final tenemos la respuesta ya de todo lo que contestaron y podemos calificar automáticamente. Y esa no es que vaya a ser la actividad que sea predominante, pero sí pueden ser algunas de las actividades.
Y eso nos va a dar certeza de que vio el video y de que puede estar contestando algunas cosas que pueden ser calificadas automáticamente. También le podemos poner cuestionarios, probablemente sepan que hay cuestionarios que podemos hacer en Google y que ya le pueden incluso poner una calificación y que nos pueden ir ayudando incluso para hacer sondeos como una actividad introductoria o una actividad de diagnóstico para que podamos ver si el alumno posee ciertos conocimientos. Una cosa también importante cuando estamos haciendo contenidos y cuando estamos hablando es tratar de empezar a modificar un poco nuestro lenguaje y hablar con equidad de género. Como oyeron en mi semblanza, yo soy ingeniera en computación y a mí me tocó estar en clases donde yo era la única mujer. Y llegaban los profesores y decían, a ver, señores. Digo, a mí nunca me ofendió. Honestamente, no me ofendió nunca. Pero ahora me resulta como más extraño que yo pudiera hacer ese tipo de cosas cuando hay damas en el grupo. Entonces, trato de incluir a todo mundo. Entonces, vamos a ver quién es nuestro público y tratar de actuar con equidad de género. Si no vamos a hablar como esto, que personalmente tal vez no me gusta mucho incluir la E como todes, ese tipo de cosas, pero sí hay algunas palabras que podemos sustituir en lugar de decir, por ejemplo, los directores, podemos decir el staff de dirección, algo de ese estilo. Entonces, ir también haciendo esas anotaciones, sobre todo porque ahorita hemos sabido que hay problemas que están relacionados con la equidad de género y entonces hay que ayudar a la universidad también a que este tipo de problemas pues no sean más grandes, más bien tratar de atenderlos. Y tener respeto a la diversidad, no por cómo se viste alguien o porque no quiere poner la cámara o porque no me gusta el fondo que tiene o por lo que sea, señalar a un alumno. Esto es algo bien importante porque los alumnos muchas veces quieren participar, lo hacen y ha habido casos en que si no tenemos un buen control de grupo, alguien se está burlando de esa persona y entonces hay un problema, ¿no? Entonces, nosotros debemos de actuar un poco con la parte de mediación del grupo y tampoco entrar en esas dinámicas para contribuir a algo de ese estilo. Y tener siempre conciencia de nuestras limitaciones. No soy la mejor utilizando Zoom, no soy la mejor utilizando la plataforma. Bueno, tengo que empezar a capacitarme, utilizarla más, ver videos, como sea que yo pueda ir resolviendo esas limitaciones de la asignatura que yo voy a dar y las técnicas que ahora tengo. Y manejar con mucha confidencialidad los datos y situaciones de los alumnos. He sabido de casos en donde el profesor sabe algo del alumno y dice, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, y dicen nombre y apellido. Luisito Pérez Gómez hizo tal cosa y eso está mal. Y entonces, pobre alumno, o sea, ya lo expusimos, ¿no? Entonces, hay que manejar esas cosas con mucha confidencialidad. Podríamos tal vez hablar del caso, pero nunca manejar quién es, ni datos que puedan llevar a deducir quién es esa persona. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con esa parte. Ok, entonces para finalizar en este tema ético, tenemos un comportamiento ético del profesor, también lo tenemos de los alumnos, hay que contribuir a ellos y por eso es importante poner los lineamientos y tener un buen control del grupo. Una vez que hacemos esto de poner reglas muy específicas de cordialidad, de educación y de comportamiento, entonces podemos manejarnos mucho mejor. Ustedes como profesores sabrán que hay veces que dicen, hay grupos que a mí me encantan y hay otros grupos que digo, está bien, pero este grupo me gustó muchísimo más. ¿Y por qué fue? No solamente es por los alumnos per se, es que había un cierto ambiente que tal vez en algún momento hubo algún conflicto o algo que detonó que ya no nos sintiéramos cómodos. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pongamos desde el principio las reglas y podamos comunicarnos con ellos de formas asertivas y que nos dé muchísimo gusto ver nuevamente al grupo. Vamos ahora a entrar en el tema de la seguridad. Y vamos a decir, es que este tema es muy complejo.
Es a veces complejo, pero vámonos por las cosas más sencillitas y de aquí vamos a desprender las buenas prácticas. Entonces, ¿qué es la seguridad? Si lo decimos, digamos, como una definición como tal, yo la podría dejar así como está ahí expresada. Se compone de herramientas y procesos que nos van a permitir evitar que tengamos ataques o que suframos algún daño por un mal uso de los recursos informáticos. Ese mal uso puede ser eh, de forma exprofesa que lo queramos realizar el daño o puede ser simplemente por desconocimiento. Y entonces, si prevenimos ataques o cualquier mal uso, entonces podríamos garantizar que podemos utilizarlos de forma confidencial y privada en cierto porcentaje. Aquí lo importante es que nunca, nunca, jamás podemos manejar una seguridad al 100%. Y eso es muy importante conocerlo. Y es importante que también lo sepan los alumnos. No podemos manejar un 100% en la seguridad. Siempre va a haber, aunque sea un .00001, en donde nosotros podamos tener ahí algún tipo de vulnerabilidad por algún olvido. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos podría llevar a eso. Gene Spafford es una persona que conoce mucho de cuestiones de ciberseguridad, de seguridad informática. Y esta frase me encanta. Pareciera un poco paranoica, pero es real. El único sistema verdaderamente seguro es uno que está apagado, o sea, completamente desconectado, guardado en un bloque de concreto, sellado en una habitación revestida de plomo con guardias armados, por ahí dicen guardias armados bien pagados, e incluso así tengo mis dudas. No hay ningún sistema que sea verdaderamente seguro, siempre vamos a tener por ahí alguna debilidad. Y eso no es tampoco culpa ni de los programadores que hacen los sistemas o de la gente que hace el equipo de telecomunicaciones, es que simplemente hay cosas que se nos pueden escapar y que hay veces que esas personas que están tratando de hacer ataques, pues pueden aprovechar el haber investigado de alguna vulnerabilidad o algún error de los equipos o de los sistemas informáticos. Entonces, siempre habrá algo. Entonces, es muy importante que no consideremos que estamos 100% protegidos porque estamos en nuestra casa trabajando en nuestro equipo y con algo que nosotros tenemos controlado, digamos. Incluso los equipos que nos está proporcionando nuestro proveedor de servicio de Internet pueden ser inseguros y eso es pues algo que nosotros tampoco tenemos control. Bueno, entonces hay riesgos de utilizar la red. Vamos a ver estos datos nada más. Aquí cuando comenzó todo el tema de la pandemia, que en México más o menos fue en marzo, a partir de ahí y que nos fuimos a distancia, tener actividades a distancia, tanto escolares como en las oficinas, los proveedores de servicio de Internet en México reportaron aproximadamente un 40% del incremento en el tráfico de la red. Esto puede ser que sí, efectivamente mucha gente se fue a su casa y empezó a tener también la oportunidad de tener ahí no solamente la computadora, sino algunos otros elementos que antes pues no teníamos en la oficina. Entonces puede que yo me sienta muy a gusto trabajando, estoy trabajando en Internet y aparte estoy viendo una película en Netflix, por decir algo. Entonces, puede ser que también eso haya empezado a contribuir en que se incrementara el tráfico, pero es un hecho que todos empezamos a demandar más los servicios en línea. ¿Qué es lo que genera más tráfico? Streaming, todo lo que son servicios de streaming puede ser no solamente de video, como servicios como Prime de Amazon o Netflix o Claro Video, Blim, etcétera, sino también servicios de streaming de audio. Todo lo que nosotros conocemos como Spotify, Amazon Music, de YouTube, todo esto empezó a generar muchísimo tráfico. Los videojuegos, el uso de videojuegos también se incrementó bastante. Esto está en primer lugar streaming, segundo videojuegos y en tercero las aplicaciones tanto para el trabajo como para el estudio en línea. Y algunos proveedores indicaron que tuvieron que bajar la calidad de lo que estaban transmitiendo porque pues al tener, por ejemplo, un servicio de streaming y
tenemos la petición de muchas más personas a la vez. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Bajar la calidad. Tal vez ya no transmito en HD y estoy transmitiendo en una calidad mucho menor para poder dar servicio a tanta persona que está al mismo tiempo pidiendo esos servicios. Entonces, fue algo que no se esperaban, obviamente, porque el comportamiento regular anteriormente era otro, y entonces mucha gente reportó, yo entro y no puedo ver absolutamente nada, o está súper lento, o se ve muy mal, y fue por esta situación. En la parte de e-commerce, los pagos electrónicos aumentaron igual desde que comenzó toda la parte de la contingencia, porque justamente pues ya no se podía, pues al principio hacer tal vez algunos pagos presencialmente, empezaron a promover el pago en línea de ciertos servicios, por ejemplo, servicios que nosotros tenemos que pagar en casa, como es la luz, el agua, los teléfonos, etcétera, que mucha gente sí iba a pagarlo a las oficinas, digamos, o a los bancos, y entonces empezaron a promover el uso de todo lo que era tanto la banca digital como los pagos en línea, incluso del supermercado. La Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO, indicó que estos 5 rubros empezaron a comprar muchísimo más, y era justamente porque pues mucha gente teniendo incertidumbre para salir de casa empezó a hacer estos pagos pues desde su casa para que se los llevaran a domicilio, y entonces empezaron a pedir comida preparada, electrónicos que pues sí, no sé si ustedes hayan incluso sabido de casos en donde las webcams se acabaron o los micrófonos también se acabaron, y era una situación muy complicada, tener, digamos, todo lo que necesito de equipamiento para tenerlo en casa. Entonces, esto se empezó a generar con una venta bastante robusta en estos rubros, también de ropa, de supermercado, obviamente, y de productos de limpieza, obviamente. Y algo que empezaron a realizar en encuestas, porque nos tocó por ahí, no me acuerdo exactamente en qué fecha, si fue en abril, la hot sale, no me acuerdo si fue en abril o mayo, que se hizo también encuesta de que 8 de 10 compradores mexicanos percibían el comercio electrónico como algo muy seguro, y le dejé así la palabra muy, porque lo percibieron así, ¿no? Era algo muy seguro, que se podía estar haciendo compras por internet de una forma muy segura. Ahora nada más reflexionemos personalmente cuántos de ustedes han sabido de personas en este tiempo que les han llegado cargos que no reconocen, que les han dicho que se le clonó la tarjeta, que les han tal vez hecho cargos que no están, digamos, reconocidos por ellos. Entonces, esto es una situación complicada porque sí ha aumentado el número de delitos informáticos. Aquí les puse unos titulares, algunos tienen las fechas, y se las dejé justamente a propósito porque son fechas recientes, en donde ha habido muchos tipos de ataques. Incluso la Interpol está sacando un reporte justamente de que es alarmante la forma en que subieron los ataques cibernéticos durante la pandemia. No es en este año, es justamente un periodo mucho menor, porque ya estábamos en marzo para nosotros, pero durante la pandemia subieron muchísimo los ataques. Entonces, no puedo pensar que si yo estoy en mi casa, pues estoy como fuera de eso, porque estoy utilizando servicios en línea. Simplemente esto es un servicio en línea, y ya desde ahí estoy pues expuesta a algún tipo de ataque. Incluso al principio, cuando estábamos empezando a utilizar Zoom en la UNAM, ya digamos de forma más regular, muchos profesores reportaron que se metían personas, que había ruidos extraños, que detectaban que había alguien que no conocían en su sala, etcétera. Y entonces decían, es que estamos siendo atacados. Pues sí, es que había una vulnerabilidad, que no conocía Zoom porque no se utilizaba tan frecuentemente este programa como lo estamos haciendo ahora. Y de repente, incluso por ahí una celebridad del ambiente político sacó una foto donde tenía el número del ID de la sala de Zoom donde estaba en ese momento. Y decían, pero ¿cómo es posible que esté compartiendo ese dato? O sea, cualquiera se puede entonces
tratar de conectar a la sala. Y empezamos entonces también a tomar conciencia de lo que no debíamos de hacer, porque era muy bonito poner, pues ahora yo me estoy reuniendo con mis amigos y aquí está la foto, y sacábamos la foto de todos con sus nombres y el ID de la sesión de Zoom. ¿Podríamos pensar en algo peor que eso? Probablemente ahorita ya estamos más conscientes de que es mucha información que no debería estar expuesta. Entonces, sí hay muchos riesgos, tanto en las aplicaciones, como en los dispositivos, como en los sistemas operativos, como en los equipos de telecomunicaciones. Entonces, hay que tomar esto también en cuenta, no para entrar en pánico, sino para tomar las medidas necesarias. Entonces, solamente quiero dejar esto de que hay muchos usuarios utilizando la red en este momento, como nosotros en este instante estamos haciendo uso de la red y somos vulnerables. ¿Sale? Bueno, entonces me voy a preparar ya para trabajar. Me voy a sentar en la computadora y hay algo que en seguridad, porque en seguridad hay varios rubros, vamos a ver la seguridad de la red, la seguridad de las telecomunicaciones y hay una parte que es la seguridad física. En la seguridad física entran estas recomendaciones que yo les estoy dejando aquí y la recomendación es que debe de hacerse presente en el lugar en donde nosotros vamos a estar trabajando. Debe de estar lo más ordenado posible para tratar de evitar accidentes. Entonces hay que trabajar aquí con la prevención, cosa que generalmente en temas de seguridad desafortunadamente casi nadie hace. Casi todo mundo en empresas y hasta personalmente se ocupa de la seguridad cuando ya tiene un problema. Es que tengo un virus, es que ya no prende mi computadora, y bueno, pero ¿cómo la protegías? Pues había que protegerla. Entonces hay que estar preparados y trabajar siempre con prevención. Entonces, la recomendación es todos los cables que tengamos, a veces la computadora la tenemos conectados ahí las bocinas, el micrófono ahora, impresora, etcétera. Todo lo que tengamos conectado, pues nos va a generar, pues sí, una buena cantidad de cables. Entonces hay que tratar de asegurarlos, que no estén sueltos, que no estén todos dispersos, lo más arregladito posible y evitar que estén en el paso, o sea, que yo no me tropiece con ellos, que la mascota no se enrede ahí, porque entonces tal vez estamos en una web conference y de repente entra la mascota y se lleva nuestro monitor, ¿no? Entonces hay que tratar de tener todo lo más ordenado posible en cuanto a los cables. También, pues en nuestro escritorio, mantenerlo limpio, ordenado, que donde vamos a sentarnos probablemente queramos tener nuestro café y está perfecto, pero tratar de que esté en un lugar en donde sepamos que no vamos a manotear y se va a caer el café. Entonces, hay que tener, pues ya digamos como muy dispuesto dónde va cada cosa en nuestro escritorio, incluso si tenemos un escritorio pequeñito. Todo lo que sea ahora alguna fuente de contagio por el tema de COVID, pues hay que tenerlo pues lo más limpio posible. Sobre todo si compartimos, si vamos a compartir la computadora entre 2, 3 personas, pues tratar de estarla limpiando cada vez que alguien la va a dejar de utilizar para que no sea considerada como una fuente de contagio. Incluso, bueno, hay algunos líquidos especiales para poder hacer la limpieza del equipo de cómputo en teclados, en la pantalla, que no quede como cuando la limpian a veces nada más con un trapo y que se ven, digamos, en la pantalla, pues por dónde están las líneas del trapo. Entonces hay ya, pues, algunos químicos que son especiales para limpiar cada parte de la computadora, los podemos utilizar, o bien simplemente con un paño que simplemente se quite el polvo, sin ningún tipo de químico, sin agua ni nada, y entonces ya nada más quitarles el polvo a ciertas cosas y otras sí tratar de desinfectarlas. También, pues cualquier tipo de líquido que podamos derramar, yo en lo personal sí tengo una botella de agua, por ejemplo, cuando estoy dando clases es muy útil estarnos hidratando, sobre todo para tener un poco de claridad con la garganta y no estar después tosiendo, etcétera. Y entonces sí trato de tenerla cerrada, lo más alejado de que yo no pueda por error tirarla y entonces provocar un accidente. Entonces, aquí básicamente sería trabajar en un sitio cómodo, donde nos sintamos bastante cómodos, que tenga una buena iluminación,
y que estemos conscientes que probablemente ahí estemos horas sentados. Entonces, debemos de tener justamente este sitio muy adecuado para que nosotros podamos estar cómodamente trabajando por varias horas y que no tengamos ningún problema. Ok. Bueno, ¿cómo me voy a asegurar? Vamos a empezar entonces por un tema importante que son las contraseñas. En el tema de las contraseñas, yo les recomiendo que sean contraseñas largas. Entre más largas, mejor. De 15 o más caracteres es lo que recomiendan varias instituciones que se dedican a estos temas de seguridad. Sin embargo, los sistemas que ustedes generalmente utilizan les van a decir que por lo menos 8 caracteres. Entonces, yo creo que eso es lo mínimo. Lo recomendable sería que sean más caracteres. Pero es que no me acuerdo luego de las contraseñas. Bueno, después vemos un método para crear contraseñas seguras. Ahorita lo revisamos, pero es lo recomendable. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos, en algún momento, por ahí de la década de los 90, creo, o terminando los 80, no recuerdo bien, había recomendado una serie de normas para crear las contraseñas, que sean de más de 8 caracteres, que contenga mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Creo que todo el mundo conocemos esto. Y después, años más tarde de que esto pasó, más o menos como en 2017, 2018, quien creó esas recomendaciones dijo que se había arrepentido de hacerlo. ¿Por qué? Porque entre esas recomendaciones también estaba la de cada 3 meses tienes que cambiar tu contraseña. Más o menos haciendo un cálculo, ¿cuántas contraseñas tiene cada uno de ustedes? Para los correos, para los sistemas, para todo, ¿no? Entonces, 10, 15, 20, tenemos un mundo. Y si cada quien nos pide que cambiemos cada 3 meses, la contraseña se vuelve una locura. Nuestra vida no nos alcanza para recordar todas las contraseñas. Es terrible. Entonces, realmente comentó esta persona que hizo las recomendaciones que cuando estaba haciendo eso, y eso a mí me hizo mucho sentido, que cuando le pidieron, él trabajando en este Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, que le pidieron crear esas recomendaciones, le dijeron que le tenían que entregar las recomendaciones rápidamente. Es decir, ese trabajo tenía que estar rápidamente y sacó lo primero que se le vino a la mente, leyó, se informó, obviamente, pero no pensó en lo que podría desembocar más adelante. Y entonces, obviamente ya en la práctica, muchos sistemas, incluso yo recuerdo cuando utilizaba una cuenta de Hotmail, que me decía a los 3 meses, tienes que cambiar, y entonces entraba yo a Hotmail y decía, ay no, ya se cumplió la fecha. Y tenía que cambiar la contraseña. Y entonces, pues esto empezó a generar casi una histeria colectiva. ¿Cómo me voy a acordar de tanta contraseña? Y entonces se generaron otros problemas porque recurrimos a los post-its. Y entonces teníamos el post-it donde teníamos la contraseña de esos 3 meses y la pegábamos en la pantalla. Lo peor que podíamos hacer porque era una cosa terrible. Si lo hago en mi casa probablemente no sea tan complicado. Hay que ver de que le estoy pegando la contraseña. Ahora con las redes sociales, si pegan en un post-it la contraseña de Facebook, no quiero decirles qué podría suceder. Pero si la pego y yo tengo mi cuenta de correo, o si yo entro, por ejemplo, a la página de presupuesto de la UNAM y la dejé ahí, pues estoy poniendo en riesgo todo el sistema. Por eso se dice que el eslabón más débil en la seguridad generalmente es el usuario. Y es que tratamos de solventar muchas de las cosas que nosotros no podemos cumplir. Entonces, como yo no me puedo aprender muchísimas contraseñas nuevas cada 3 meses, pues entonces empezamos a tener archivos o papelitos para poder recordarlos. Después, tiempo después, nacieron los gestores de contraseñas, que son una maravilla, que yo personalmente sí utilizo, no para la banca en línea, pero sí para todo lo que son, pues mi correo electrónico, para entrar a Zoom. Y de todas maneras tengo cifrado, tengo más sistemas que están tratando de protegerme, porque
no es posible recordar tantas contraseñas que yo tengo. Entonces, hay gestores que hacen ese trabajo por nosotros y hay gestores que incluso nosotros podemos instalar en nuestra computadora, no está conectado a ningún servidor de internet y a través de él, entonces, detecta que yo estoy entrando a www.zoom.us y ya me dice, esta es tu contraseña y me la pone. Ya, esos gestores son maravillosos y nos ayudan muchísimo. Entonces, justamente por este tipo de situaciones es de que después dijo, volviendo a este personaje del Instituto de Estándares, que pues eso no era lo más recomendable. Y por eso sale esta segunda recomendación, cambiar la contraseña solamente cuando hay alguna razón para creer que esa contraseña se ha comprometido. Tal vez a alguno de ustedes no les haya llegado, pero a algunos pocos sí, algún correo donde diga, ya tenemos tu contraseña. Para que tú entres, por ejemplo, a Gmail o a Hotmail o a no sé qué servicio, tu contraseña es esta y se las ponen ahí. Y si no la han cambiado de hace muchos años, puede que digan, sí, me hackearon ya. ¿Y qué resulta? Bueno, ustedes seguramente han visto en noticias que hay personas que efectivamente vulneran ciertos sistemas y entonces llegan a robar contraseñas. Con que nosotros la llegamos a cambiar, ya no pasa nada, no es que sigan hackeando el sistema, por supuesto que no. Entonces, si sabemos que se metieron, por ejemplo, ahora con Twitter, que es lo más reciente, que vulneraron la seguridad de Gmail o de Hotmail o de, por ejemplo, cuando fue el problema con Sony, que entraron a los PlayStation, todo eso es una llamada de atención para nosotros que decir, bueno, pues ni modo, tengo que cambiar mi contraseña. Pero puede que la haya estado utilizando por 3, 4 años, más tiempo. Entonces, si no sabemos que ha sido vulnerada, pues no necesitamos realmente cambiarla si nuestra contraseña es segura. Si ya sabemos, porque generalmente salen noticias, que el sistema que utilizamos se vulneró, pues entonces mejor cambiamos en ese momento. Y yo les recomiendo no usar pistas para recuperar la contraseña, porque luego ponemos entonces como pista placas de mi coche. No, pues qué más fácil, ¿no? O placas de mi coche con mis iniciales. Entonces, pues sí es una pista, pero también eso le puede dar pista a alguien más y entonces puede entrar y pues robarnos la contraseña de una manera bastante sencilla. Ok, ¿cómo creo entonces una contraseña segura? Esta es una recomendación de Google que van a encontrar exactamente en la página de soporte de Google que les pongo ahí en la fuente. Sin embargo, son ya algo muy general, ¿no? Recomendable que tengan 8 caracteres como mínimo. Les digo que es como mínimo, no porque tenga 8 caracteres es segura. Es lo mínimo. Y que sea fácil de recordar. Ay, no, bueno, pero ¿cómo va a ser fácil recordar si tengo Facebook, Twitter, Instagram, mi correo de Gmail, tengo LinkedIn, tengo el sistema de la UNAM? No, bueno, es una locura. Bueno, sí, hay algunas que efectivamente incluso nosotros ya nos van a dar la contraseña. Ahí no podemos hacer gran cosa. Pero si la podemos nosotros crear, vamos a seguir estas recomendaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en la letra de la canción que nos gusta o en un poema o una cita que haya sido significativa para nosotros. Es que vi tal película y se me quedó muchísimo esta frase, o en un discurso, el título de un libro. Hay varias cosas que podemos utilizar. Entonces, ahí podemos tener todas las opciones y puede obviamente haber más. No elegir contraseñas que sean fáciles de adivinar por personas que nos conocen. Es que tengo ahí mi fecha de nacimiento. Pues sí, pero pues todo el mundo tal vez sepa la fecha de nacimiento si ya la tengo publicada hasta en Facebook, porque me gusta que me feliciten. Entonces, pues no es algo que sea ajeno a las demás personas. O también que no sea fácil de ver por personas que incluso no nos conozcan, pero que yo tenga publicado en redes sociales. Entonces, si yo ya publiqué que me encanta el libro de, no sé, de Mujercitas, y que me encanta una frase, eso yo ya lo publiqué algún día, eso entonces no lo voy a elegir para crear mi contraseña, porque ya hay por ahí una pista. Entonces, les recomendaría no lo hagan. Rápidamente aquí les dejé un ejemplo. ¿Cómo voy a crear una contraseña segura?
Bueno, aquí tomé la recomendación de poner una cita significativa de una película. De Spider-Man, tomé, with a great power comes a great responsibility. Ok, entonces tomé la primera letra de cada una de las palabras y eso me da justamente esta parte de W, A, G, P, C, A, G, R. No es una palabra que encontramos en un diccionario, que esa era antes una también de las recomendaciones. Si yo pongo una palabra que es muy, muy normal, perrito, patito, pues no, o sea, la encontramos dentro de un diccionario y entonces no. Aquí se crea algo que no es una palabra común, no es nada. Y después le puedo poner tal vez, sí, otros números. Por ejemplo, la fecha en que firmé las escrituras de mi casa. No es mi fecha de cumpleaños, no es la fecha en que cumplo tampoco años de novio ni de casado, porque eso generalmente también es muy expuesto en redes sociales. Es otra cosa. Y después vienen las iniciales, por ejemplo, del nombre de mi abuelo o de mi primer maestro. Ahí lo decidimos. ¿Qué es lo que va a ir ahí? Nosotros lo decidimos. Eso debe tener un sentido para cada quien y eso es lo importante. No, esta no es una receta. Esto es un ejemplo, pero no es una receta para que todos lo creemos. Es un ejemplo que incluye números, incluye letras y esa es nuestra contraseña base. Entonces ya sé que cuando yo me olvide, voy a decir, ¿cuál era la frase? Tal. Ok, entonces ya, hasta la puedo yo sacar porque yo misma lo creé. Ok, una vez que tengo ahí entonces la frase, la fecha en que firmé mis escrituras y las iniciales de mi abuelo, entonces ya tengo ahí mi contraseña base. Pero me piden que sea diferente la contraseña para cada uno de los servicios. Bueno, pues otra cosa que voy a poner. Igual me lo inventé. Tengo mi contraseña base. Voy a poner un carácter especial. Yo les recomiendo muy encarecidamente que el carácter especial sean ustedes tan hábiles de encontrarlo en cualquier tipo de dispositivo en el que ustedes se conecten. Porque hay veces que decimos, aquí donde está el asterisco, ¿dónde está el guión bajo? Es muy complicado tal vez, entonces pongo tal vez un gato, que todo el mundo tal vez lo podemos ubicar en un teclado, tanto de un dispositivo móvil como de uno de escritorio. Gato. Y luego, ¿qué voy a poner? En mi caso, para el Facebook, digo, puedo poner primera y segunda letra del servicio el que yo me voy a firmar y las pongo en mayúsculas. Entonces, yo ya creé una contraseña base, le estoy incluyendo un carácter especial que para mí es fácil de encontrar en cualquier teclado y después le agrego, puede ser la primera y la última, la primera y la del medio, eso ustedes también lo deciden. Eso nada más, como les digo, es un ejemplo. Y entonces ya tengo la contraseña diferente para Facebook, para Gmail, para Zoom, para Moodle. ¿Son contraseñas seguras? Sí. Tienen más de 8 caracteres, incluye tanto números como letras, como mayúsculas, como minúsculas. Entonces, está ahí ya una contraseña segura y esta es una de las formas que podemos utilizar para que nosotros creemos una contraseña. Cada quien pondrá su propia frase, cada quien utilizará números que le sean representativos, que no conozcan los demás, cada quien lo armará como mejor pueda recordarlo, porque ese es el tema. Esto no nos va a ayudar tal vez a recordar, sí, mi contraseña es tal, pero cuando yo no recuerde exactamente la contraseña, puedo sentarme, escribirla, esta fue lo que utilicé para crearla, y entonces ya la puedo yo tener y diferente para cada uno de los servicios. Ok, ¿cómo voy a manejar mi información? Esa es otra parte también de cómo voy a cuidar la información. Una parte es la contraseña y ahora manejar mi información. Ok, si nosotros estamos compartiendo nuestra computadora con más personas en casa, o incluso si eso también llega a pasar en las oficinas, lo más recomendable, lo que siempre les voy a sugerir es que dentro del sistema operativo cada quien tenga su cuenta de usuario. Entonces, no porque estamos juntos, estamos revueltos. Cada quien tiene sus propios archivos, cada quien tiene sus propias cosas y eso nos lo va a permitir poner una cuenta de usuario para cada uno de los que van a utilizar ese equipo.
Si yo ya tengo eso, entonces voy a tener mi propia estructura de archivos, puedo tener también, por ejemplo, mis preferencias, mis propios favoritos del navegador, mis contraseñas tal vez dentro de mi sistema de gestión, etc. Entonces, yo puedo tener eso personalizado siempre y cuando tenga mi usuario particular dentro del sistema operativo. Si todos lo compartimos, se nos pueden perder con mucha facilidad archivos que nosotros teníamos. Es que descargué esto, pero ¿quién lo borró? No pasemos por eso y manejemos cada quien nuestra información. Segundo, pues lo que decíamos, no apuntemos contraseñas en post-its, papelitos y mucho menos compartamos. Luego he sabido de gente que dice, es que yo no tengo nada que ocultar. Mi pareja tiene todas mis contraseñas. Pues qué bueno, pero esto es personal, es como la ropa interior. O sea, no la prestamos. Esto lo usamos nosotros nada más y lo mejor es no revelar información. Yo les voy a compartir algo rápidamente. Algo en lo que yo sí tengo un sistema en donde tenemos algo como lo que tal vez hayan oído en Facebook de que dejamos a una persona por si algo nos pasa. Es decir, que Facebook tiene este sistema de que si algo nos pasa, es decir, fallecemos, dejamos este plano existencial, entonces alguien se queda a cargo de la cuenta y nosotros lo elegimos. Entonces podemos tener eso también con nuestros gestores y si no hay actividad en cierto tiempo, entonces se le manda un correo a quien le dejamos esa administración en caso de que ya no haya actividad. Y entonces esa persona se puede ya quedar con todo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando fallece un familiar, y eso a mí la verdad es que desafortunadamente nos pasó, fallece un familiar y no sabemos ni qué cuentas tiene, ni cómo podemos recuperar información, ni nada. Entonces, lo mejor es también estar prevenidos en ese caso, pero no tener o sea, tener ese tipo de previsiones, pero no dejarles completamente de, aquí te dejo apuntadas todas mis contraseñas y ahí están. Pues no. Entonces, sí hay que tener ese tipo de previsión y ver qué es lo que se necesita. O sea, probablemente no necesiten después entrar a nuestro Facebook. No puede ser que no, pero sí podrían necesitar entrar, por ejemplo, a alguna cuenta bancaria o algo de ese estilo. Y entonces sí debemos de tener esas precauciones. Se los digo porque a nosotros en la familia ya nos pasó. También tratar de no compartir información personal en redes sociales, ni en los grupos de chat que tenemos por WhatsApp o Telegram o lo que sea que tengamos, ni obviamente por correo electrónico. Entonces, muchas veces damos información de más que no es necesaria. Hay veces que con que empiece uno en un grupo y diga, hola, soy fulanito, vivo en tal parte, tengo tal edad, mi correo es tal, bueno, casi casi nos dan la contraseña y lo siguen aparte. Ah, pues como piensan que es una norma para presentarse, lo empiezan a hacer los demás. Entonces, inmediatamente pararlos. No hay que dar esa información. Y no hacer movimientos por llamadas, mejor llamar a la empresa y preguntar, ¿a qué me refiero con esto? Es que le hablo de Telcel y reportamos de que tiene algún tipo de promoción y entonces necesitamos sus datos. Esto se conoce como ingeniería social. No soy buena en cosas informáticas, pero les voy a sacar toda la información que pueda a través de convencerlos. Y entonces les voy a decir que hablo del departamento de sistemas, hablo de donde ustedes tienen contratado el sistema de internet, etcétera. Y entonces les facilitamos muchísimo el trabajo a los delincuentes, incluso con la parte de bancaria. Le hablamos, le vamos a mandar un mensaje y me puede decir qué le llegó de mensaje y nos pueden vaciar la tarjeta. Entonces, siempre que nos hablen, oiga, tengo un fraude que nos quiere, discúlpeme, permítame un momento. Yo la verdad es que sí, soy muy desconfiada y en ese momento hablo al banco o de donde me hayan enviado información de que, pues, a ver si es cierto y básicamente nos podemos ahí dar cuenta si realmente fue cierto o no fue cierto. Hay muchas formas de hacer fraudes con ingeniería social y a veces son muy sofisticados, entonces tengamos mucho cuidado. Probablemente hayan visto algo de este estilo en Facebook o en alguna red social. Copia y pega, ahora que estamos en la pandemia, vamos a conocernos mejor. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál es tu trabajo actual? ¿En dónde estudiaste? ¿Cuántos años tienes? No sé, todo.
Y entonces la recomendación es no publiquen eso. ¿Sí? Es que fui nominada por fulanita y lo que voy a hacer es poner mis 10 libros favoritos. Todo eso, hagan de cuenta como las cadenas que antes llegaban incluso hasta por correo normal, tradicional, pues lo mismo, nada más de que electrónica. Entonces nos están sacando información que no tenemos que poner en redes sociales o en grupos. Entonces tratemos mejor de no participar en esto porque sirve muchas veces a los delincuentes para hackear, que realmente no están hackeando nada, pero bueno, para adivinar lo que sería información personal que puede estar utilizando esa persona para crear contraseñas. Ok, ¿qué medidas de apoyo a la seguridad podemos tener instaladas o actitudes que debemos de tener para cuidar nuestra información? Bueno, primero que nada, si estamos utilizando un equipo de escritorio, tiene un sistema operativo, igual que nuestros dispositivos móviles, entonces hay que actualizar el sistema operativo y todo lo que son las aplicaciones. Generalmente el sistema operativo nos indica cuáles son las actualizaciones de seguridad más recientes que nosotros podemos tener y aplicar. ¿Por qué es importante? Porque a veces descubrieron que hay una vulnerabilidad, entonces acaban de salir lo que se llaman los parches de seguridad y la están aplicando. Entonces, lo más recomendable es sí atender regularmente esas actualizaciones. Como ingeniera en computación se los tengo que decir porque es algo que pasa. A veces los parches que nos mandan, resulta que a los 3 días se descubre que tuvieron un problema y entonces hubo algo. Hay que tratar de esperar alrededor de, yo les recomendaría como una semana para poder aplicar los nuevos parches y que se instalen. Si es algo súper grave, podría ser, pero ¿por qué les hago esta recomendación? Porque a veces esos parches, obviamente por la prisa de sacarlos, no están completamente probados y nos arreglan un problema y nos descomponen otra cosa. Entonces, lo que llamamos es hacer instalaciones que ya están probadas, que ya los instalaron varias personas y ya reportaron que hubo o no hubo problemas. Por eso es que yo les recomendaría más o menos esperar una semana, pero no más tiempo. Y igual las aplicaciones. Es que TikTok es muy inseguro y ya se le instaló tal cosa. Bueno, TikTok sigue siendo súper inseguro. Yo no les recomiendo esta aplicación. Pero, por ejemplo, Zoom, en cuanto se empezaron a reportar cosas, si recuerdan, empezó una serie de actualizaciones que en una semana casi diario teníamos que estar bajando la nueva versión del plugin para que pudiéramos trabajar con la nueva versión. Y eso es, pues justamente desde que fueron trabajando en estas mejoras y ha mejorado definitivamente muchísimo la seguridad por todos los reportes que hubo. Revisar las opciones de seguridad del sistema operativo, esto es revisar las cuentas, qué permisos tienen. Recordemos que no todos tenemos los permisos completos, hay unos que tienen permisos de administración, permisos con nada más como invitado, etcétera. Incluso yo les recomiendo, si tienen cuentas de invitado, bórrenlas, que cada quien tenga sus propios permisos. Invitados generalmente también son considerados como usuarios muy vulnerables o que pueden vulnerar la seguridad de nuestro equipo, entonces no dejar eso. Y revisar que no tengamos también carpetas compartidas, sobre todo si estamos trabajando, por ejemplo, en una red. Yo tengo mi computadora, cada quien tiene su computadora y estamos compartiendo archivos. Compartámoslo de la forma más segura para que no sean brechas por los que puedan entrar no solamente gente de nuestra red, sino gente externa. Cosas básicas para instalar, debemos de tener un antivirus, debemos también de tratar de que en los navegadores pues hagamos regularmente un vaciado de lo que son, un borrado más bien de lo que son tanto el archivo de navegación, o sea, todo nuestro historial, caché y las cookies, porque a veces esas cookies que dejamos ahí pues dan información justamente de la navegación que hemos estado haciendo. Esto por lo general va a dar también pie para que nos llegue mucha publicidad enfocada a lo que nosotros estamos requiriendo. Si yo me metí a revisar, por ejemplo, webcams en Amazon, de repente ustedes entran a Facebook y ya les aparecen ahí la publicidad de webcams de Amazon. Seguramente muchos lo han notado. Entonces, esto es gracias a las cookies.
tratemos de vaciarlas, de hacer el borrado desde el navegador que estemos utilizando y estar constantemente haciendo, o sea, se pueden guardar las cookies cuando estamos trabajando, pero al momento ya de que nosotros vamos a apagar la computadora, yo tengo esa costumbre de que hago borrado de todo y ya no hay nada de lo que yo vi en ese día. Si tenemos oportunidad, por ahí podemos utilizar el firewall de Windows o del sistema operativo que tengamos, a ver si tienen un firewall. Y si no lo tiene, podemos instalar uno. Hay varios gratuitos y esto básicamente es que lo que se conoce como puertos de la computadora que no se están utilizando, por ejemplo, o que son sensibles de que entren a través de ellos, lo cierra este programa y por eso es el nombre de firewall. Es una pared que bloquea justamente todas las entradas que no sean autorizadas. Y los respaldos, esto es súper importante. Seguramente ustedes recuerdan lo que pasó en Pemex, más o menos a principios de este año, de que decían que hubo un ataque. Bueno, ese ataque se llamó ransomware. ¿Qué quiere decir el ransomware? En ese ataque lo que hace es que el atacante llega al sistema operativo del equipo, lo secuestra, literalmente. Entonces nosotros no podemos acceder ni al sistema operativo ni a los archivos que teníamos ahí en ese equipo y nos va a pedir un rescate generalmente. Entonces nos va a decir, tienes que depositar tantas criptomonedas, por ejemplo, en tal cuenta. Y si no, pues se van a quedar tus archivos secuestrados de aquí a la eternidad. Ok. Ahí lo más recomendable, se los digo como ingeniero en computación también, es que, uno, no paguen el rescate, porque eso no les va a asegurar que lo liberen. Y en caso de que sí lo liberen, tampoco les va a asegurar que sus archivos pues, sean confiables, porque seguramente por ahí les dejaron algún tipo de malware o sus archivos están cambiados. Entonces, lo mejor es decirle adiós a ese sistema operativo, formatear el equipo y poner el respaldo más reciente que ustedes tengan. Es que no tengo respaldo, esa es una gran falla. Si no hay respaldo, estamos perdidos. Entonces, por eso es muy importante respaldar. ¿Por qué nos vamos a proteger del ransomware? Porque a veces nosotros no efectuamos ninguna acción para que entre el ransomware. Simplemente con que no hayamos hecho lo primero de actualizar el sistema operativo, se metieron al sistema operativo por una vulnerabilidad y lo secuestran. Así de fácil. Pero yo no hice clic, te lo juro que nunca he hecho clic en algo dudoso, no le hice clic a nada, no visité páginas de dudosa procedencia, no veo ningún tipo de páginas de adultos, etcétera. No, está perfecto. Y eso muchas veces los usuarios se angustian mucho porque cuando llega la petición del rescate, se hacen pasar por la policía cibernética, por el FBI, por cualquier entidad, pues supuestamente que nos podría a nosotros pues confiscar incluso el equipo o poner alguna sanción, digamos, legal, porque generalmente dice, porque desde esta computadora se vio páginas porno o se hizo un robo y entonces decimos, pero ¿quién usó mi computadora? Pues probablemente eso no sea cierto, es algo que nos está tratando de amedrentar para que paguemos el rescate, ¿sale? Entonces, justamente es lo que no deberíamos de hacer. Hay gente que dice, sí, yo lo quiero pagar, está bien, pero sepan que su información desde el momento en que se la secuestran está comprometida y ya no es confiable. Y eso lo debemos de tener muy en cuenta. Ok, también la recomendación es tener una navegación segura. Si utilizamos nuestra red doméstica, no hay problema, pero si salimos y tenemos un dispositivo móvil y digo, aquí hay red gratuita porque es una red que está abierta o es una red pública, entonces ahí sí hay problema porque ahí hay muchísimos peligros de que nos roben la información. Entonces mucha gente a veces dice, para no gastar mi saldo, me voy a la red del metro, la del parque, la de la escuela. Y finalmente, si es una red que está abierta, debemos de saber y estar conscientes que es una red que tiene peligros. Entonces, lo recomendable en esas redes, si es que las van a utilizar, es que nunca, jamás las utilicen
para hacer una transacción de dinero y mucho menos entrar a la banca en línea. Eso sí, prohibido. Justamente por eso son las otras dos recomendaciones. Para cuando ustedes vayan a hacer una compra en línea, cualquier cosa que implique hacer una transacción de dinero, la página debe de empezar con HTTPS. Eso significa que tiene un certificado de seguridad, por eso el S. Es una página segura y no es que eso nos dé el 100% de seguridad, pero es una página que cifra todos nuestros datos. Entonces, toda la información que pongamos ahí va a viajar por la red de forma cifrada. Es decir, todo lo que nosotros tecleamos viaja por la red en una forma que, aunque atrapen esos paquetes y los lean, no van a poder ver lo que nosotros tecleamos. Eso significa poder cifrar los datos, hacerlos no entendibles para la gente que incluso los pueda llegar a robar. Y utilizar una red segura para transacciones bancarias. Traten siempre de hacerlo en casa, en una red protegida, donde ustedes sepan que está controlado por ustedes. Hay que cuidar donde hacemos clic, no en cualquier cosa. Es que llegó el amigo secreto, es que te vas a ganar dinero, lo que sea, no hagan clic. Si no conocen al usuario que les está mandando, no hagan clic. No instalen archivos de dudosa procedencia. Es que me dijeron que con esto voy a ver quién ve mi Facebook. No es recomendable. O sea, el beneficio es muy poco para lo que ustedes pueden perder. Entonces, yo les recomiendo no lo hagan. Y si pueden, en las aplicaciones, esto lo tienen en las cuentas de redes sociales, en Dropbox, por ejemplo, en todo lo que es el almacenamiento en la nube, o en las cuentas de correo, ustedes pueden ver en la configuración, activar la verificación de 2 pasos. ¿Cuáles son los 2 pasos? Primero voy a poner mi contraseña, mi nombre de usuario y contraseña, y el segundo paso es verificar que soy yo quien lo puso. Entonces, generalmente me va a llegar a mi dispositivo un código y entonces ya me dice, por ejemplo, Gmail, ¿tienes tu celular? Sí. Entonces me manda, ¿qué número ves? Ah, pues el 1. Ah, perfecto. Le puse un número erróneo, no me deja entrar. Yo les recomiendo también que hagan eso, porque muchos dispositivos también les van a decir, pudiste entrar y les envían un correo y ustedes saben realmente si entraron ustedes o no. También, si ustedes pueden ver en esta captura de pantalla, hay veces que cuando ustedes van a poner su nombre de usuario o su correo electrónico y contraseña, tienen esta parte de recordarme. Y aquí ustedes pueden quitársela. Yo les recomiendo que la quiten, porque esto básicamente lo que hace es que recuerda sus datos dentro del navegador. Entonces, si lo guardamos dentro del navegador, también es vulnerable. Yo les recomiendo no le pongan que lo recuerde para que no quede. Esto, por ejemplo, es la captura del inicio de sesión con Dropbox, pero varios sistemas lo tienen. Y lo más recomendable es no guardarlo en el navegador. Si ustedes tienen un gestor, ya está guardado en el gestor. Y si no, pues traten de teclearlo, recordarlo, pero esto sí también es una parte insegura. Ok, para hacer una parte de seguridad en una web conference, como lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer nosotros en las clases. Si nosotros estamos organizando la web conference, es decir, nosotros vamos a ser los anfitriones, vamos a tratar de colocarle una contraseña al servicio si nos lo permite. Zoom sí lo permite, por ejemplo, si es lo que van a utilizar, sí lo permite. Básicamente, lo que va a hacer es que cuando nosotros enviemos la liga, ahí vaya incluida la contraseña y también en la invitación nos dice cuál es la contraseña, se la pasamos a nuestros asistentes y la gente entonces no puede entrar nada más con el ID de la sesión, sí necesita la contraseña y esto es muy recomendable. Filtra, digamos, a la gente. Habilita también la sala de espera antes de aceptar que alguien llegue. En el caso de las aulas de la UNAM, ya está habilitado, nosotros no podemos moverle, pero si nada más van a utilizar Zoom, utilicen esta parte de habilitar la sala de espera, deshabilitar los permisos para las personas que entran. Hay veces que todos los asistentes tienen el permiso incluso también de cambiarse el nombre, de utilizar la parte de compartir pantalla. Si va a ser una cuestión que nada más nosotros vamos a compartir,
veamos en la parte de seguridad, no queremos compartir la pantalla para todos, solamente para el hospedador. Ya. Si es una reunión pequeñita, podemos bloquear la reunión. Es decir, una vez que ya estamos todos adentro, bloqueamos la reunión y ya nadie más se puede conectar. Esto les pongo si es una reunión pequeña, porque si es grande y alguien se desconectó, y eso puede pasarnos a muchos que cuando no hemos escuchado, me sacó el Zoom, y sí puede ser, hubo una intermitencia en la red, se fue la luz, lo que sea, y después se quiere conectar esa persona, y entonces hay que estar admitiéndolo. Lo podríamos, bloqueándolo, no va a poder tener acceso más. Y seguramente alguien va a escribirle, oiga, no puedo entrar porque me sacó. Bueno, desbloqueo la reunión, lo acepto, la vuelvo a bloquear. Es más trabajo para el profesor, pero es una forma de seguridad y por eso digo, en cuestiones pequeñitas no nos va a dar tanta lata. Cuando son un montón de alumnos, es una cuestión muy complicada estar haciendo eso. No compartan el enlace de su reunión en redes sociales. Es que nos vamos a reunir para nuestra clase y lo dejo ahí abierto a todo el mundo. No lo hagan. Solamente con quienes son los que tienen que asistir. Y entonces eso nos lleva a que el enlace de la reunión solamente lo deben de tener los convocados y eso debe ser un lineamiento. Si yo les doy esta liga, por favor, no la pasen. No compartan eso. Y no permitan que la reunión comience sin el anfitrión. En Zoom normalito eso sí se puede. Entiendo que nosotros en las aulas de la UNAM eso está bloqueado, pero revisemos. Y si podemos, utilicemos un fondo virtual atrás de nosotros. Si el dispositivo lo permite, porque no todos los dispositivos lo permiten. Incluso, por ejemplo, en Meet podemos hacer un difuminado, ¿no? Entonces, tal vez no tengo exactamente un fondo virtual atrás, pero puedo difuminar lo que está atrás de mí y nada más se va a ver, digamos, como que nuestra silueta. Entonces, revisemos si esto es posible en el servicio que estamos utilizando, básicamente porque nosotros damos mucha información cuando ven dónde estamos conectados. Si tenemos libros, mi cuadro de Van Gogh, si tengo un jarrón chino, qué sé yo, o sea, a veces damos mucha información con lo que está alrededor de nosotros. La recomendación sería no dar esa información. A veces se nota que es una casa, a veces un departamento, si está grande, si no. Entonces, tratemos mejor incluso de que tampoco sea un distractor. Más o menos en las recientes publicaciones que se han hecho al respecto, decían cuánto tiempo nos están viendo a nosotros y cuánto tiempo están examinando todo lo que tenemos alrededor. ¿Sale? Entonces, es también un distractor. Si somos invitados a la reunión, entonces, también tratemos de no utilizar el chat para envío de mensajes privados con alguna información que nos pueda comprometer. Incluso hay algunos servicios en donde se supone que estamos enviando un mensaje privado a otro usuario. Puede ser que los dos somos compañeros de la clase y el profesor está exponiendo. Y no sabemos que sí, efectivamente, nada más lo puede ver eso el otro compañero y el profesor. Entonces, ya no estamos burlando del profesor o lo que sea, y que creen que sí nos puede ver la conversación. Entonces, no pongamos tampoco ese tipo de cosas, ni compartir. Les voy a poner en el chat, no sé, alguna información, no lo hagan, entonces, para que no quede esa exposición de los datos. Y menos si es un grupo que también pues, no conocemos, tal vez entramos a una plática, está muy bueno el tema de la plática, etcétera, me incorporo, pero no es un grupo al que yo conozca en general, entonces no pongamos información ahí personal. Incluso nuestra cuenta de correo pues puede ser tomada también para spam y todo eso, entonces pues tratemos de no compartir eso. Menos cosas críticas. No voy a compartir, por ejemplo, ahí, aunque sea privado el chat, supuestamente, pues datos críticos como mi fecha de nacimiento o un dato bancario, de que diga, pero si nada más está yendo a través de ese sistema a mi familiar, pues no, tampoco. Y lo recomendable por cuestiones de uso de la red es apagar video y silenciar el micrófono, a menos que vayamos a participar, pero eso también es un lineamiento de clase. Muchas veces muchos alumnos no tienen un ancho de banda que le permita estar hablando y transmitiendo su imagen al mismo tiempo, y entonces le empieza a cortar horrible.
recomiéndenle, apaga tu video y habla. Solamente utiliza el audio y puedes estar hablando y no hay entonces ya hay problema. Buenas prácticas en el uso de la red. Pongámonos horarios en casa o puede ser personalmente. Tengo un horario laboral y otro horario para entretenimiento o convivencia familiar. Entonces, esos horarios, pues hay que comunicarlos con los demás y decir, por favor, ahorita voy a estar dando una videoconferencia, pues no vean Netflix, ¿no? O no estén bajando archivos, o no estén jugando en el PlayStation o la consola que tengan. Entonces, tratamos de poner esas reglas en casa. Y si vamos a utilizar cosas de entretenimiento, videos, jugar, etcétera, pues también poner sus horarios, ¿no? En estos horarios no tengo ningún problema, a menos que haya una cuestión urgente, pero estos son horarios para entretenimiento y también respetarlos. Es muy deseable que cumplamos esos horarios porque hay veces que nos quedamos ahora más tiempo en la computadora. Está muy cómodo mi lugar, tengo mi café, tengo mi agua y entonces me quedo más de 7, 8, 9, 10 horas. Entonces también hay que tratar también de respetarlo. Evitemos el envío de archivos muy grandes y si se pueden comprimir, sabemos que hay archivos que no se pueden comprimir, pero si se pueden, pues comprimamos lo que sea posible y para hacer el envío. Y también evitar descargas innecesarias. Es que estoy descargando un juego, pues sí, está bien, pero si lo vamos a hacer en una hora que es la de oficina, pues mejor en un momento en que no esté utilizando la red de forma necesaria. También evitar el envío de correos masivos o cadenas. Es que si no envías esto a 20 personas, te va a caer no sé qué maldiciones. No, o sea, no ocupemos la red para esas cosas, mejor. No compartir imágenes o videos innecesarios. Ahorita les voy a poner ejemplo, pero básicamente hay veces que recibimos por WhatsApp, sobre todo, muchos videos que empiezan a llenar nuestro sistema. Entonces, si no queremos eso, sobre todo con videos virales que a veces son muy pesados, podemos poner en las opciones de nuestro servicio de mensajería que no descargue los archivos que nos mandan y nosotros solamente vamos a poder descargar lo que consideremos que es importante. Y entonces así también nuestro celular, nuestro dispositivo no va a estar bajando cosas innecesarias. Tip: casi todos tienen una forma de ver en el equipo de escritorio los servicios de mensajería. Ahí podemos ver el archivo sin necesidad de descargarlo, ya trae como su player y eso nos va a evitar que estemos llenando nuestro dispositivo móvil de esos archivos. Y igual, no compartir información personal bajo ninguno de esos medios, a menos que pensemos que es seguro. ¿Qué podemos evitar? Todo esto probablemente ustedes les haya llegado por redes sociales o por WhatsApp, de que buenos días, hay veces que tenemos generalmente a alguien en el grupo que diario envía una imagen de buenos días y no sabemos cómo le hace, pero siempre es distinta. Entonces, tratemos de evitar esto. Hay grupos que son de trabajo en donde debemos de ser muy claros de que no memes, no imágenes que no tengan que ver con el trabajo que estamos haciendo, por favor, para llevar un orden y para que sea más fácil que podamos también encontrar información. ¿Qué es mejor hacer? Pues en lugar de enviar un video a través de WhatsApp o del servicio de mensajería, en donde el video como tal se va a tener que transferir para poder verlo, mejor enviemos entonces el video en YouTube. Y entonces nada más estamos enviando una liga que no va a ocupar espacio en nuestro equipo. Si vamos a enviar un archivo muy pesado, entonces pongámoslo en alguno de los medios de almacenamiento en la nube, en Dropbox, en WeTransfer, en Drive, y entonces enviamos solamente la liga. En lugar de mandar imágenes, mejor con el texto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y lo que queramos poner. Pero eso le estamos asegurando que a la persona que le estamos mandando no lo vamos a llenar de archivos innecesarios. Y esto lo puse porque es parte de lo que son las fake news. Esta imagen circuló mucho tiempo en la red y decía que el Papa Francisco había levantado la bandera multicolor, cuando en realidad la imagen original es la que tenemos aquí y fue una edición. Entonces,
tratemos de siempre verificar que lo que estamos enviando es real. No contribuir a fake news. En cuanto a lo que nosotros tenemos de juntas por web conference, no necesitamos hacer una web conference en cada momento que tenemos que tener un acuerdo. Hay que preparar las juntas, hacer que duren poco tiempo. Y si todos los dispositivos ya los tenemos conectados en una web conference, bueno, pues podemos darnos pues actualizaciones de lo que tenemos que ver. Hay que, por eso, ir preparados y tratar de que no consumamos mucho ancho de banda con eso. Si ya nos quedamos a la, digamos, como sobremesa después de la junta, primero acabar nuestra junta y después hacer toda la parte de socialización que quieran, pero tampoco mucho tiempo. No es muy recomendable para tener justamente un buen uso del tráfico y de lo que estamos utilizando en Internet. También lo recomendable es conectar solamente los dispositivos necesarios a la red. Tenemos la impresora y todo, está perfecto, pero no la tenemos prendida. Entonces, solamente lo que necesitemos tener en este momento la red que vamos a utilizar, que esté conectado. Todo lo demás puede quedar sin conectarse porque finalmente están enviando información entre todos los dispositivos. También coordinar tiempos de uso de Internet con los miembros del hogar de acuerdo a lo que tenemos de necesidades. Definitivamente hemos sabido de alumnos que a la misma hora tienen clase, entonces hay que coordinarnos con el uso de la computadora y como profesores ser muy empáticos, de decir, híjoles, profe, pues yo sí me estoy conectando, pero no estoy desde mi computadora porque la está usando mi papá, que ahorita está en una reunión de trabajo, estoy desde mi celular y no estoy usando el video porque pues, le estorbo un poco a mi papá, etc. Todo ese tipo de cosas hay que ser muy empáticos porque son cosas que suceden. Y para evitar esta parte del insomnio que se ha estado pues hablando mucho en este momento, pues tratamos de que en la noche ya no ver tanto pantallas, tanto la de escritorio como el del móvil, porque esto justamente pues a veces nos interrumpe un poco lo que son las horas de sueño y no podemos dormir fácilmente dentro del espacio que acabamos de ver, la pantalla. Hay que capacitar a niños en el uso también de tiempos y uso responsable. Muchas veces, como les dan tabletas para que puedan ver y ellos estén allá, pues también están usando la red. Entonces, hay que ver cómo es que se tiene que hacer el manejo de sus horas, de su entretenimiento y cuánto tiempo deben de pasar también con los dispositivos. Usar cualquier dispositivo o aplicación con medidas de seguridad. Casi todas las aplicaciones tienen una configuración de seguridad. Averigüemos cuál es ella y subamos la seguridad. Las aplicaciones por defecto traen una seguridad de baja a media. Entonces nosotros entrando a la configuración la podemos hacer alta. Utilizar teléfonos fijos a veces en lugar de la red celular o las llamadas por WhatsApp es también mejor idea. Si solamente ustedes están usando la red, podría ser, pero si hay varios utilizando la red al mismo tiempo, mejor utilicemos otros medios que no sean la red y tratemos tampoco de resolver conflictos pues por otros medios que no sean las web conference, porque ahí sí puede ser que nos llevemos mucho más tiempo. Entonces, estas serían, digamos, todas las recomendaciones. La dejé como encuesta, es un pequeño cuestionario que quien pueda ahorita entrar, le recomiendo entre nada más para hacer rápidamente un ejercicio en un sitio que se llama Mentimeter. Ustedes pueden entrar a este sitio, darse también de alta, hacer pequeñas encuestas y les va a ayudar también para hacer algunas estrategias con los alumnos de romper el hielo, de poner atención, de saber si tienen conocimientos acerca de un tema, etc. Entonces, estas son cualquiera de las dos son formas de entrar. Entrar a menti.com y poner ese código o poner la liga de abajo. Entonces, les voy a poner la última diapositiva mientras tanto y les pongo también los datos por el chat. Esas son mis redes sociales, bueno, de Twitter y de LinkedIn, por si en algún momento quisieran también contactarme. Y generalmente estoy con esta palabrita
de Iramic, ese es el seudónimo que estoy prácticamente en las redes sociales. Dejo de compartir esta pantalla para entrar a Mentimeter. Si ya ustedes están entrando, les voy a poner por el chat esto mismo que estaba en la presentación. Esas son las dos formas de entrar ahí. Y les voy a compartir la pantalla de Mentimeter, justamente. Como les comento, nada más es para tener como una breve encuesta. Obviamente no es absolutamente ninguna calificación, pero a veces eso es lo que les va a aparecer. ¿Vale? Ok. Entonces, lo voy a presentar. Sí, díganme. Ya estoy viendo el chat. Entonces, si quieren hacerme ahorita preguntas de esto, con todo gusto. Ok, ya tengo aquí 80 personas que han 93. Ok. Si ven aquí ya voy teniendo los resultados. Ahorita los vamos a presentar. Ay. Esta. ¿Qué palabras vienen a la mente? Me vienen a la mente cuando pienso en ética docente. Ahí nada más escriban, por favor, si lo ven. Y aquí nos va a empezar a aparecer las palabras que ustedes consideran les vienen a la mente. Responsabilidad es mucho. Respeto, tolerancia, buen comportamiento, honestidad. Esto está muy, muy bueno. Ética, perética, pemplética, pelada, peluda, bueno. Educación, honestidad, respeto, buen comportamiento. Perfecto. La siguiente, que esta es la última y ahorita vemos los resultados de la encuesta. Poner nuestro nombre completo o nuestra fecha de nacimiento exacta es algo que mucha gente hacemos, puede ser. Y los delincuentes lo utilizan para adivinar contraseñas. Esto pasa en el correo electrónico, redes sociales y aplicaciones. ¿Lo hemos hecho? Bueno, pues la dejo de presentar y vamos a ver cuáles fueron los resultados. Esto es lo que a ustedes les aparecería. Ay, no, ya iba a resetear los resultados. Déjenme ver por qué no está poniendo ahorita los resultados. Show. Ahí está. Lo estaba escondiendo el candadito que tenía yo ahí. Les vuelvo a compartir la pantalla para que lo vean los resultados. ¿Cuál es la mejor contraseña? Fui bien tramposa. Esta contraseña parece de verdad muy, muy buena porque no tiene ningún significado, tiene mayúsculas, minúsculas, un carácter especial,
pero si cuentan los caracteres, tiene 7 caracteres. Esa no es recomendable. La primera, pues nada más sustituyen la palabra pandemia por números. Entonces, eso es algo que antes se hacía mucho y que decíamos, pues para que no haya como una palabra bien conformada, vamos a poner números y entonces en lugar de las A's es el 4, en lugar de la E, el 3, en lugar de la I, el 1 y etcétera, ¿no? Bueno, esto también es algo ya inseguro porque mucha gente lo hacía. Entonces, aquí lo que quedó como la de menos votada, la de 8%, kilometers water, pues tiene más de 15 caracteres, tiene mayúscula, minúscula, y aunque pueden ser palabras que estén en un diccionario, esta palabra es una mejor contraseña por lo siguiente. Generalmente cuando nos van a adivinar la contraseña, alguien que no nos conoce y lo va a hacer por un medio que realmente puede considerarse un hackeo y se llama fuerza bruta, es entrar como por fuerza bruta, por eso se llama fuerza bruta, porque es como entrar a la fuerza. Lo que hacen es que letra por letra van poniendo un programa que va adivinando caracteres. Entonces, cuando nosotros tenemos 8 caracteres, pues obviamente va a tardar menos que con una de más longitud. Entonces, aquí por eso es que es más segura, ¿sale? Cuando tenemos este tipo de programas de ataque de fuerza bruta, tarda mucho más en una contraseña que tiene más caracteres. Por eso se recomienda más ese tipo de contraseñas. La de mayor longitud, aunque no tenga esos caracteres ¿cómo se llama? Caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas, números. ¿Por qué? Porque se está tardando más en adivinar eso. Básicamente por eso es la recomendación. Pues ahora sí, si gustan, vámonos con todas las preguntas que tengan. Hola. 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 Yo tengo una pregunta que se me hizo interesante, es cómo poner el fondo de pantalla, el fondo virtual de pantalla. Ah, ok. Bueno, aquí en Zoom, ustedes tienen en la parte de los botones de abajo, en la cámara, tienen una como flechita hacia arriba. Sí. Ok, en esa flechita le hacen clic. Ay, Dios mío, yo lo hice mal. Bueno, ahorita regreso a mi video, es que más bien lo quité. Y van a elegir donde dice elegir un fondo virtual. Elegir un fondo virtual. Ahí les va a aparecer su cámara. Y les decía yo, depende del dispositivo. Por ejemplo, yo tengo una laptop con otro sistema operativo que es de Chrome y ahí no me permite hacerlo. Pero en Windows, y dependiendo también de las características de mi webcam, todo lo que yo tengo conectado, es que me va a permitir o no hacerlo. Ahí yo puedo utilizar incluso videos. Hay veces que tenemos una playa ahí con palmeras moviéndose. O podemos dejar como este tipo de fondos. Entonces, ustedes pueden poner sus propias imágenes, que es lo que yo hice justamente con esta imagen de la UNAM, y pueden tener su propio fondo virtual. Ah, ok. Y si no nos aparece ninguna, si dice none, ¿tenemos que cargarlas? Exactamente. Así es. Pues, En algunos vienen ya algunos fondos predeterminados, en otros no viene. Depende mucho, como les digo, de sus equipos, pero pueden utilizar los que vienen predeterminados o bien ustedes subir una imagen. ¿Sí? Claro, se recomienda también tener atrás un fondo que les permita, si tienen muchos colores, se va a ver como ese justamente de Alejandro ahorita que yo estoy viendo, porque justamente no sabe cuál va a ser el color que tiene que estar, digamos, en la parte de atrás y qué es lo que debe de proyectar. No es tan inteligente, pero ahí elegir un fondo virtual, en la parte de abajo dice elegir manualmente el color de fondo si el color detectado no es el preciso. Y entonces ustedes ahí ya pueden elegir el fondo de lo que tienen atrás, por si tienen, por ejemplo, una pared o algo así, ¿no? Sí, justo yo iba a preguntar por qué no se veía claramente y está así como yo lo veo, como si tuviera una definición.
Si quieres respondemos la pregunta del maestro Alejandro, y hay unas preguntas que tenemos en el chat. Le voy a pedir al maestro Gándara que si nos hace favor de leerlas, que han sido las preguntas que han puesto desde el inicio de la plática, maestro. Se las mandamos al grupo de WhatsApp de Dognopre. Sí, las tengo. Gracias. Así que respondemos, entiendo, Víctor, al maestro Alejandro, al profesor Alejandro, que tenía dudas de su fondo, porque Alejandro, nada más una pregunta. Es que no alcancé a escuchar bien la pregunta, entonces si me la podría repetir, por favor. Sí, yo puse el fondo de los que están accesibles, pero no había definición en la imagen. Entonces se veía todo como muy borroso. Era el verde, ¿no? Sí, lo que pasa es de que atrás tiene varios colores, entonces necesitamos que el fondo de atrás... Voy a dejar de compartir mi fondo virtual para que vean lo que yo tengo atrás. Y básicamente debe ser un color. Generalmente, digo, yo me las ingenié. Esta era una hermosa cortina que tenía que ya no utilizaba, y entonces la puse, la colgué, digamos, está tendida para que esté así. Y entonces ese es el fondo que yo tengo atrás. Si ven, pues realmente es un solo color, pero podrían tener una pared. Si no quieren invertirle, incluso pueden comprar una cartulina. Se recomienda más o menos este color azul o un color verde que sea un poco vibrante, digamos, como si fuera un poco neón. Y pueden comprar una cartulina, pegarla atrás y ya tienen su fondo. No es necesario gastar